Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Entre Axiomas y Tazas. Yo soy Israel. Yo soy Bruno. Y hoy vamos a comenzar con la respuesta del capítulo anterior, del acertijo anterior. Para los que no se acuerdan cuál es o no lo han visto, solamente era que Juan y Raúl tenían canicas en sus bolsillos. Juan le dice a Raúl: si tú me das una de tus canicas, vamos a tener la misma cantidad. Y Raúl le dice a Juan: si tú me das una de tus canicas, yo tendré el doble de las que tú tendrás. Ajá. Entonces, el acertijo era saber cuáles eran los números o cuántas canicas tenía cada uno. Y la respuesta es un poco más sencilla de lo que parece. No son números tan elevados. De hecho, entre más grandes no hay respuestas ya. Se alejan muchísimo. Entonces tienen que ser números bajos. Así que Juan tenía 5 y Raúl tenía 7. Si Raúl le da una a Juan, Juan va a tener 6 y él va a tener 6. Si Juan le da una a Raúl, Juan se queda con 4 y Raúl se queda con 8. Entonces el doble. Yo espero ponerles una gráfica de las ecuaciones, porque justamente en el episodio donde lo hablábamos de Euclides y este es, bueno, ahorita hablo de ello. Pero justo con geometría también se podía hacer, bueno, se podía álgebra y geometría. Entonces les dejo una imagen de dónde cruzan esas gráficas y pues obviamente van a cruzar en el punto 5 y 7. Pero sean bienvenidos a un episodio de Los Herederos. Hoy es la Edad Media. La Edad Media. Que no es la Edad Media, pero bueno. Porque no está a la mitad. ¿Por qué es Edad Media? Se le considera Edad Media porque después de que pasó esta dichosa edad, este periodo de tiempo de 1000 años, un historiador dijo, desde la perspectiva eurocentrista y de los grandes griegos y romanos, pues dijo, pues aquí no se hizo nada. Digo, ajá. La Edad Media, bueno, la Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano en Occidente. O sea, pues, en un punto dividen una Roma en dos y una de sus mitades se desmoronó. Bueno, fue una gran cantidad de sucesos que terminaron llevando a su caída, su disolución y pues un vacío de poder que generó muchos cambios dentro de la cultura europea. Y después, cuando terminó la Edad Media, comenzó un momento de renacimiento en cuestión de culturas y artes. En cuestión de cultura y arte. Entonces, este historiador dijo, yo no quiero ver eso, pues, nada más fue un periodo de transición entre la época dorada de los grecos romanos y el renacimiento que tenemos. De ahí, pues no importa. Una edad bien oscura. Justamente le pusieron un nombre a ese estilo de, aquí no pasó nada, pero realmente sí pasaron varias cosas. Y pasaron dentro de Europa y fuera de Europa. Y pues bien, ¿qué sabes de la Edad Media Europea? Nada, caballeros, brujería, alquimia. Expectativa de vida de 30 años. Robin Hood, No, prácticamente de la Edad Media, al menos europea, no ubico mucho. Bueno, en el periodo de entre 500 después de Cristo y 1400. 1450 y tantos. 1400. Ajá, sí, 1400. Pues sí, no tengo mucha idea. Justo pues no hay muchos escritos que digamos en la Edad Media. De hecho, a lo mejor Kepler estuvo en la Edad Media. Estuvo después, ¿verdad? Así es. Pero sí quemaron a su mamá por brujería. Inquisición. Ya hablaremos de ello. Sí, pero no, a ver, bueno, como es un podcast de matemáticas, ¿qué matemáticas hicieron ahí? Justamente, aquí hubo un gran problema. Desde la Edad Antigua, el cristianismo, la religión más famosa de este lado de la tierra, pues bueno, comenzó a ganar fuerza. Al momento de la Edad Media,
era la que imperaba dentro de Europa. Y pues bien, la iglesia tomó el poder que los romanos dejaron. Ellos se convirtieron en el centro o la institución más influyente dentro de la sociedad europea. Entonces, aquí nació una escolástica, que fue una corriente filosófica que pues servía para enseñar, pero también trataba de adoctrinar. En general, la teología era la más importante en los círculos de las personas que conocían, ya que mucho conocimiento se llevaba a través de los monasterios y por los monjes. Entonces, todo lo que sabían tenía que servir para defender la teología, a la religión y a Dios. De entre ellas la filosofía y aún más las matemáticas. Entonces, pues todo servía para decir que Dios se la rifaba. Ah, bueno, pues sí. En ese momento, los jesuitas es cuando se van pues, a evangelizar a todo, quieren evangelizar a todo lado y llegan a China, ¿no? Justamente. Hay que ser sinceros, las matemáticas, las ciencias no dan dinero así porque sí, sino que necesita uno invertir. Entonces los únicos que tenían dinero eran los monasterios, la religión, la iglesia. Hicieron un gran sistema económico. Sí, pues ahí se quedaba mucho. Sí, un diezmo, una décima parte de lo que se producía, pues se lo quedaban. Más las donaciones de terrenos, lugares ya establecidos. Sí, pues era un buen negocio. Pues entonces ahí estuvo Da Vinci. No, él es parte del Renacimiento. Era parte del final. O sea, ¿en qué año? 1500. No. Sí, 1500. Ya había nacido Da Vinci, pero todavía no despegaba. Es que pues justo el Vaticano todo se tardó muchísimos años en crear su iglesia. Pues en general se fue solidificando su fuerza. Porque recordemos que el mismo Vaticano en 1090 llamó a las cruzadas. Ya tenía fuerza, ya tenía influencia. Y se fue a la guerra y así salió Drácula. Es que la historia de Bram Stoker y todo es como después de algunas cruzadas o cositas así es cuando pasa. Gran historia la de Vlad el Empalador. Bueno, yo no diría gran historia, pero continuamos. Lo siento, me gusta mucho la historia. Hay buenos memes al respecto. Pues bien, Edad Media. Bueno, europea no conozco, pero los árabes estuvieron todos potentes ahí. Justamente, la Edad Media europea, la Edad Media solo aplica adecuadamente para Europa, ya que fue esta parte de reconfiguración gracias a que se deshizo el Imperio Romano. Entonces, pues bueno, tuvieron su proceso. Hubo un proceso conflictivo, pero que bien o mal llevó a diferentes desarrollos. Bueno. Pero, en cuestión de conocimiento, los que tomaron la batuta fueron los árabes. Bueno, sí. Es que, más que nada, también estaban siendo prácticos. O sea, los árabes empezaron a ocupar matemáticas y de hecho las empezaron a desarrollar para las ventas que hacían. Era como de hecho, ellos tenían comercio en la parte norte de África, Egipto y todo esto que estaba dando hacia Italia, que justo todo ese comercio que estaban haciendo entre ellos hacía que las culturas se fueran mezclando y que las matemáticas y los comercios necesitaran como un soporte. Porque de hecho con las balanzas era como ok, o sea, puedo hacer la balanza de lo que cueste, más o menos lo que pesa, pero entonces cómo te cobro, cómo sé cuánto te voy a cobrar y si cambia el precio, todo eso. Entonces los árabes iniciaron muy fuertes
con aritmética y geometría también, porque pues la geometría era lo que se estaba estudiando o se estudia como principio. Uno de los mayores exponentes sería Al-Khwarizmi, nada más que no sé el año, o sea, él sí debe de estar en la Edad Media, seguramente, y antes de él Al-Khayyam y no me acuerdo, es que todos, hay muchos, pero no son tan reconocidos. O sea, no se les da tanto el poder. A Al-Khwarizmi sí, porque es como el que nos da todo el álgebra que nosotros conocemos actualmente. O se le da como esa aportación, ¿no? Pero, pues ya eran desarrollos de siglos. O sea, eran desarrollos de varias investigaciones. Uh-huh. Y una de ellas, pues, de hecho, se puede predisponer que justamente esas investigaciones de los árabes, que ya tenían un poquito de los griegos, porque pues estaban en el norte de África, Egipto, Alejandría y escritos y demás comercios, bueno, pues eso genera que haya un intercambio de conocimientos, que ellos sí lo hayan leído antes de que Europa se estabilizara en el restablecimiento. Sí, totalmente. Y pues ellos hicieron como este avance en álgebra. Y de hecho, su sistema decimal es el que ocupamos actualmente, que fue gracias a que justamente en el comercio, Fibonacci o Leonardo de Pisa, italiano, su papá comerciaba con ellos. Ya me estoy adelantando un poquito en la cronología, pero el chiste es que ese sistema decimal pues ya incluía un 0 y ya incluía operaciones aritméticas con un sistema decimal que solo con 10 dígitos podías hacer cualquier cifra, y eso era muy importante también para las matemáticas. Nada más que el álgebra que actualmente se conoce como a nivel matemático no es la misma álgebra, incluso la álgebra que se estudia en secundaria cuando hacen ecuaciones y despejes y demás, no es la misma. De hecho, los griegos ya hacían un poquito de eso y los árabes lo exponenciaron más con geometría, o sea, sí lo estaban mezclando. Era como se hacían razones geométricas y luego lo sacaban con pura álgebra, pero no sacaban como relación. Tenían no lo llegaron a concluir especialmente. Y es que pues sí estaban avanzando muchísimo en álgebra, pero no lo concluían. Entonces decían, estos casos funcionan así y así y así. Entonces, si tú tienes 2x igual a 3y más algo y es positivo, entonces tienes que hacer este procedimiento. Si va a ser negativo, entonces tienes que hacer este otro procedimiento. Y el álgebra actual no funciona así, es como de no me importa qué valor vaya a usar, este es el procedimiento, estas son las reglas de operaciones que puedes utilizar. Entonces sí, fallaban un poquito. De hecho, yo hacía burla un poquillo con las herencias, hablando de los herederos, ¿no? Y es que los árabes usaban mucha álgebra para referirse a herencias, pero hacían cosas muy raras, porque era como, bueno, tengo a mis 5 hijos, les voy a dar lo que tengo, se los voy a repartir en tantas cantidades, en tanta proporción, ¿no? Como al grande tantas veces como al pequeño, no, o algo así. Pero siempre era como de, y a alguien más, y a alguien que pase por ahí, le dan esta porción. Y era como, ok. Entonces hacían cosas curiosas para poder llegar a resultados con álgebra y cositas más. Esas cosas curiosas era lo que necesitaban formalizar. Pero sí, ellos hicieron gran avance. O sea, los árabes sí estuvieron muy, muy empeñados en hacer matemáticas, y matemáticas que pues también tuvieran su practicidad, en este caso de los comercios. Uh-huh. Pues me gusta mucho la descripción que hiciste. Le vamos a añadir unos cuantos números en cuestión de años. Sí, es que cronológicamente soy pésimo. No te preocupes, estos datos quiero creer que te van a gustar mucho. Uh-huh. Recordemos que el Imperio Romano cayó en 1540... No, en 476. Ajá, no, ese fue Tenochtitlan. 1521. Traumado, mi compa. Pues bueno, unos 150
170 años después, Ajá. los musulmanes se ocuparon Alejandría. Y Ok. ahí encontraron conocimientos de los griegos. Y fue que, pues, dijeron, interesantes textos. No les entiendo, los voy a traducir. Pues sí, no me queda de otra, ¿no? Como- Y pues bueno, las traducciones las hicieron los científicos, no un especialista en traducción. Bien, ellos pues, sacaron muchos resultados interesantes. Y justamente lo que se le rifó al Juarizmi Ujú. fue que reinterpretó lo que hicieron los griegos a la álgebra. Y pues Ujú. eso ya fue un buen paso. Sí, o sea, de hecho es como el comienzo, que después se le denota a Descartes, ya en edad contemporánea, no, no, pues Renacimiento, más o menos. Moderna, en efecto. Moderno. Que es la unión de álgebra y geometría, pero ya los griegos ya los árabes ya lo hacían, y de hecho en escritos de Al-Hayam, hay muchas enciclopedias acerca de ello. No están en español, pero sí en ruso, por ejemplo. Están en inglés y en otros idiomas, ¿no? Pero hablan o se puede acercar a ver cómo usaban también las cónicas para sacar ciertos resultados. Y no hay conexión alguna, o sea, no hay algo que lo diga actualmente, pero sí se podría haber hecho como una conexión de Al-Khayyam y Al-Khwarizmi, o sea, los procesos que ellos hicieron para llegar a Descartes y que Descartes ahora sí lo pusiera en matemáticas formales. Porque justamente, es que también el eurocentrismo, pero pues los europeos se dedicaron a hacerlo como más formal y como más de universal para que todos lo entendieran, y entonces eran procedimientos que se aceptaban más fácil. Y pues así pasó. Justamente algo que me pareció muy triste fue la parte de que se le concede a un europeo el hecho de comenzar a usar variables. Justamente lo que comentaste de que el álgebra que ocupaban los árabes contra el álgebra que aprendemos en secundaria, el álgebra que usamos en secundaria es una álgebra refinada para la simplicidad de notación. Cosa que no tenían los árabes y hace que sea muy complicado. Sí, tenían como 16 formas de ecuaciones. O sea, ahorita nosotros tenemos una sola ecuación general de lineal, cuadrática y demás. O sea, tenemos como su forma y ya sacamos las cosas de esa ecuación. Pero los árabes era como, tengo como 16 tipos de ecuaciones y cada una tiene su propia solución. Que tampoco eran tan complicadas. Están bonitas estudiarlas. Eso sí lo llegué a ver en historia de las matemáticas. Ok. Y Ajá. bueno, pues un árabe, no recuerdo el nombre, fue que dijo, vamos a ocupar variables. Pero quedó medio olvidado, quedó de lado. Entonces hubo un europeo que lo publicó ya en Renacimiento y ya se ocupó más, pero pues, los musulmanes quedaron un poco relegados a la orillita. Ajá, o sea, no han tenido el reconocimiento que debieron de tener y deben de tener incluso solo con el sistema decimal. O sea, es muy raro que, o sea, nosotros decimos, ocupamos el sistema decimal del 0 al 9 y ya. Y es como, muy bien. Pero es muy raro que alguien, bueno, no es tan raro, o sea, no toda la gente va a conocer que viene de los árabes, que ese sistema viene de los árabes. Pero porque justamente se extendió por Europa, más que nada. Entonces, de nuevo, Europa siendo el centro de atención de todo, ¿no? Más que nada porque pues lo escribían y era... tuvieron sus imperios. Y esos imperios hacían que tuvieran esa cultura europea. Sí, aunque bueno, eso ya es más en la edad moderna donde se solidifica. Sí. Ahora... Bueno, ante todo me gustaría mencionar que fueron unos 600 o 550 años donde los árabes se rifaron. Sí. Porque en un momento cayó Bagdad. La zona de Oriente Medio es una zona muy caótica en el sentido de que fue el puente entre Europa y el Lejano Oriente. Y resulta que en 1258 cayó Bagdad ante
los mongoles. Ah, sí. Digo, rifados los mongoles en el sentido de que pues, era un pueblo de nómadas que pues nada más ahí andaba cazando y de repente conquistó medio Que era, ajá. medio mundo. Pero es que también tenían ventaja de que ellos sí conocían los terrenos, las montañas, los cruces y demás. Y no había tantos cruces territoriales, bueno, por tierra, para que la gente pasara así normal y ellos pues sabían cómo manejarse en ese territorio. Es como, ay, ¿quién era? No sé si era Napoleón, no creo. Que era como, era con Julio César, según yo, su arquitecto de batalla. Era como lo importante es conocer el terreno para poder saber qué estrategia usar durante el terreno. Porque, de hecho, Napoleón, ¿no? Porque cuando trató de ir a Rusia, no me acuerdo cuántos llevaba y por no mantener, no tener como esa planificación de todo lo que va a tardar, el cambio de clima, los ataques, el regreso, es como fue una pérdida, una batalla de Napoleón. Ajá. Muy estratega, pero pues justamente los terrenos son importantes también, de saber. Y los mongoles tenían eso, conocían sus terrenos. La tierra en la que se movían. Donde iniciaron sí, pero pues al final terminaron hicieron una línea completa por todo el continente asiático. No es como que un cachito que conocían. No, pero con eso ya daba, porque es como de, no conocen esto, cierro comercios, cierro cosas, afectan ellos no saben por dónde moverse y yo tengo el tiempo de sí estar como averiguando. Entonces, ventajas sí tenían. Unas que otras. Pero bueno, mi punto sería que rifados en la parte conquistar, pero en la parte de conocimientos quemaron muchas bibliotecas. Muchos conocimientos. Decir que hicieron que se perdiera sería poco. Destruyeron mucho conocimiento, entre ellos algunas cosas de los árabes. Pero afortunadamente, antes de 1958, llegó Fibonacci. Ajá, prácticamente. Ajá. Bien. Bueno, Leonardo de Pisa. Porque Fibo es hijo de Nashi. O sea, Fibonacci, hijo de Nashi. Ajá. Pero pues Leonardo de Pisa. Es un nombre. Aunque ese es más conocido por Fibonacci. Ahora, bueno, rápidamente. Él nació en el 1170, murió en el 1240. Ya mencionaste que fue mercader. Pero puedo añadirte otro. Bueno, no fue mercader. Su papá era mercader. Se dedicó un poquillo a eso porque pues era como, vente para acá, negocio. Ajá. Ayuda a la familia. Pero era muy listo en el sentido de estar observando cómo interactuaban las matemáticas en esos comercios con los árabes. Y de hecho, justamente, me encontré que se llegaba a presentar a través del nombre de Leordani Bigogi Pisani. El Bigogi era un apodo que se puso y esencialmente quería decir o bueno para nada o el que está en otro mundo, que anda en las estrellas. Ok, eso me lo pasas para ponérselos el nombre aquí y su traducción. Claro que sí. Aclaro, este apodo se lo puso justamente porque se la pasaba soñando con cosas de matemáticas. Estaba tan ocupado en estas cuestiones que se le consideraba como una persona distraída. Y siendo sincero, esto me recordó a una persona con TDA o con autismo. No todos pueden tener TDA y autismo. No, pero pues es algo que... A lo mejor se va a despistar, a lo mejor era muy creativa, ¿no? A lo mejor, pero pues a lo mejor también. Pues bien. ¿Qué sabes que hizo Leonardo de Pisa ahorita que regresamos a Europa? Pues primero popularizó el sistema decimal. De hecho en aritmética, como, bueno, hizo escritos con aritmética con esos dígitos
para entender cómo funcionaban y cómo se podían usar. Y lo más que he conocido como de él también es la sucesión de Fibonacci, que es como la proporción áurea. Pero la proporción áurea, que bueno, o sea, como tal la proporción áurea viene desde los egipcios y desde los griegos, que es como una espiral de belleza y que sigue una sucesión que se le conoce como Fibonacci porque reconoció ese patrón en números, que es como 0, 1, empiezan con 0, 1 y vas a sumar los dos anteriores. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. Y así sucesivamente. Ajá. Pero fuera de ello, no lo ubico. De hecho, ahorita me entró la duda. Y es que no sé si Vitruvio, el hombre de Vitruvio, o sea, Vitruvio era un arquitecto, ¿fue antes o fue después de Fibonacci? Me parece que fue después. Ajá, porque de hecho, bueno, la proporción áurea sigue siendo utilizada para arte y como escultura y todo lo que tenga que ver como con esta belleza, que de hecho el buen hombre de Vitruvio es el que tiene como 4 brazos y 4 piernas, que ahí relata que estamos en proporción de ombligo a pies y de ombligo a cabeza como en la proporción áurea. Uh-huh. Pero sí, es como una proporción muy muy famosa. Pero me decías que no, o sea, que como tal era otra cosa, ¿no? O sea, no era como la espiral, sino que Fibonacci en esa proporción áurea se dedicó a otra cosa. Bueno, justamente se le reconoce también a esta dichosa serie de Fibonacci como una de las formas o el primer modelo de crecimiento poblacional. Ajá. Recuerden que las matemáticas se encuentran en muchas cosas. Y en este caso, suponiendo que tenemos una población que crece idealmente, sin que se muera nadie, con alimento infinito, sin que haya cazadores, a través de la sucesión de Fibonacci se puede generar una predicción, un modelo de crecimiento para la especie que estemos manejando. Pero pues tiene muchos, pues es como muchos supuestos, cosas muchas muy ideales, muy reales e ideales, ¿no? Pero fue el primero. Lo intentó. De hecho, con cálculo se puede hacer una mejor aproximación de variación de, pero obviamente no había, la época no estaba. Con cálculo, con ecuaciones diferenciales sale bien, pero justamente sale muy bien. De hecho, eso en biología matemática se ocupa de ecuaciones diferenciales para justamente el crecimiento de poblaciones. Ajá. Justamente, pero pues todavía no existía. En este momento me gustaría recordar la parte de que las matemáticas se dedican principalmente a 4 cosas. Ajá. A cantidades, a estructuras, uh-huh, a cambios y a figuras o geometría. Entonces aquí dominaban bien la aritmética y la geometría. Las estructuras se comenzaron a trabajar más o menos con el álgebra. Ajá. Su parte más básica. Pero justamente la parte del cambio aún le falta mucho. Le faltaba bastante. Sí. Pero uh-huh, aquí vamos a saltarnos a otra área. Un poco sobre China. Pues no, ahí sí le estaba fallando. Justamente mencionaste a los jesuitas que... ¿Te acuerdas quién fue el que se fue a dar una vuelta hasta China? No. El nombre no me acuerdo, solo sé que fue. Pero, o sea, sé que lo estudiamos en su momento. Pero el nombre tampoco me lo recuerdo, solo sé que fue allá y estaba como de, no te vamos a dejar pasar, eres un extranjero, date para allá. Vete con lo que quieras hacer a otro lado, aquí no vamos a hacer nada de eso. Y después los chinos fue como que mis plantaciones no están jalando, a veces sí funcionan, a veces no funcionan. ¿Qué está pasando? Y fue como de, el que está viniendo sabe plantar o sabe cómo plantan en su lugar, vamos a sacar la información. Pero en esa de sacar la información es como de, tengo que aceptar que ingrese
nos predique lo que tenga que predicar y además pues después de eso sacarle la información para el calendario. Y es que hasta la fecha actual el calendario chino es algo caótico, pero justamente por ejemplo los calendarios europeos estaban mejor definidos por las épocas del año, por la cantidad de meses, y entonces podían calcular esa con precisión en qué épocas se debía de plantar y en qué épocas no. Eso también pasaba, por ejemplo, con los mexicas. Y pues más o menos estamos un poquito en esa época. Bueno, no mexicas, con Mesoamérica, porque eran todos ellos. Ellos sabían que el 21 de marzo, o sea, ellos no sabían que era 21 de marzo, pero sabían que había una época donde sí se podía sembrar mejor, que era como el comienzo de la primavera. Y entonces ahí armaron como su calendario. Armaron su calendario y sí podían plantar bien. Pues sí, vamos a hacer una parada ahora a América, porque justamente podemos destacar a los mexicas, a los mayas y a los incas, porque hicieron sus propios sistemas, sus desarrollos y refinaron varias situaciones, principalmente de conteo, para situaciones en la vida diaria. De hecho, ahí los mayas también se rifaron con el cero. En cuestión de evolución, lo descubrieron antes de lo que lo hicieron otras culturas. Pero pues, cada una tiene sus ventajas. Pues, ajá. Ahorita no nos vamos a entrar en ello. Es que, o sea, podrás decir eso, pero ya en China ya había como una población. No, o sea, ya había como un sistema de población y acá no tanto. Acá era como de tenemos zonas que sí nos funcionan, ya está creciendo mucho la población, así que no nos separamos o nos vamos a morir. Ajá, y más que nada porque los hablantes de náhuatl venían de Norteamérica. Aridoamérica. Aridoamérica. Entonces, pasan muchas cosas ahí. Hay cosas que debatir al respecto, pero este es un canal de matemáticas. Bueno. Así que nos vamos a regresar a Asia y vamos a platicar de India. A ver, sorpréndeme. Aquí los indios sí desarrollaron sus matemáticas, solo que justamente o por un lado no pudieron comunicarlas al mundo, o fue muy aislado sus desarrollos. Es que justo si las civilizaciones se aíslan, crecen, también tienen el riesgo de no crecer tanto como podrían crecerlo, o tan velozmente. Y justamente eso es lo que pasa con América, o sea, cuando durante todos los demás, porque la última gran helada, ¿no? Que pasan por el Strait of Bering y no me acuerdo por qué otro lado, se quedan algunas poblaciones, algunos pues indígenas, o sea, la población de América, pero se aíslan del resto del mundo. Y el resto del mundo, ni idea de que estaban ahí. Entonces, crecen más lento por esa separación. Y si ya de por sí, por ejemplo, podríamos hablar de Australia. De los pueblos de Australia. Aunque no sabría decirte mucho de ello, hay que investigarlo. Pero justo si India y China justo no permitían esa conexión cultural, esa inclusión, pues pasaba lo que pasaba, o sea, fallaban y tenían que hacerlo ellos solos. Cuando en otras culturas, si ya habían pasado por lo mismo, ya le podían dar una solución. Y hubiera sido más rápido su desarrollo. Pero India. Pues me encontré a dos personajes que sí fue a su máquina. Ambos tienen una relación interesante con Leibniz. ¿Te acuerdas de Leibniz? Ajá. Ok. Va a ser un pequeño spoiler. Okay. Sobre la Edad Moderna. En la Edad Moderna, como ya mencioné, ahí se desarrolla la parte de las matemáticas que estudia el cambio, que trata de predecir pues lo que sucederá. Y ahí ocupan o comienzan con el cálculo infinitesimal. ¿En serio? Con Leibniz Newton. Con Leibniz, sí. Pero justamente Bhaskara II o Bhaskara II
comienza a escarbar, a explorar cosas como el cálculo infinitesimal. De hecho, ¿te acuerdas del teorema de Rolle? No. ¿El teorema de Rolle? Ajá. No, ¿qué dice? ¿Qué dice? El teorema de Rolle estipula que si tienes una función continua y derivable que va de un punto a otro, no importa cómo sea tu gráfica, puede ser una S bien maciza, al menos va a existir un punto cuya pendiente va a ser 0. Este es un teorema de Rolle. Ajá. El teorema del valor medio es que no importa dónde estén tus puntos. Ah, ya, va a haber un valor. Pues sí, siempre va a haber un valor en medio. Ajá, una pendiente que pues, corresponde a la pendiente de esos 2 puntos. Ese bro lo comenzó a bosquejar. No lo demostró, no lo formalizó, porque pues todavía no tenía ese background. No se lo habían heredado. Pero él comenzó a conocer al respecto, a explorarlo por ahí. Curioso. Y te acuerdas de Leibniz. Ajá. Y que hizo una formulita que iba de algo así de 1 menos 1/3 más 1/5 menos 1/7 más 1/9. Ajá. Esta le sirvió para calcular ciertos decimales de pi. Sí. Resulta que Matt Aba indio. Sí, una disculpa por los nombres, pero pues no sabemos cómo se pronuncian bien. No se los manejamos. Ese bro desarrolló la fórmula y fue así que calculó los primeros 9 dígitos. No. Déjame checar la nota. Matt Aba de India en el año 1400 ocupó esta fórmula de Leibniz. Ajá. Todavía no nacía Leibniz para calcular los primeros 11 dígitos de pi. Entonces ese sería el punto donde la India estuvo alto. Esencialmente pasó de los griegos a los árabes. Los indios hicieron algo, pero tristemente no se reincorporó el conocimiento general que después se desarrolló en un renacimiento. Sí. Y pues, tristemente. Ahí ya no tengo más información que compartir al respecto de la Edad Media y el desarrollo de las matemáticas. ¿Por qué? ¿Y por qué se hace mucho hincapié en cuestión del desarrollo en Europa? Lo veremos en el próximo capítulo. Ok. Pero antes de despedirnos, vamos a hacer el acertijo del día de hoy. Bueno, entonces, nuestro compañero y amigo Bruno nos va a leer pues sí, ¿cuál es el acertijo? ¿Cuál elegiste? Se llama La Perla. Y justamente tienen que ver con mercaderes y balanzas. A ver, la voy a anotar porque esa sí esa no la conozco. Ese estuvo muy denso. Creo que no me salió tan fácil. Estuvo... Ok. Tiene su truquito. A ver. Un mercader es... ¿Un mercader? Ajá. Un mercader de... ¿Venaré? O le ponemos del tianguis. Un mercader nada más. Un mercader tenía 8 perlas iguales. En la forma, en el tamaño y en el color. Pero 7 tenían el mismo peso. Exacto. Y la octava, esa es la que pesaba menos que las otras. ¿Cómo podría descubrir cuál era esa perla, la más liviana, y señalarla con completa seguridad usando la balanza solo 2 veces? ¡Hala! Bueno, pues se me queda también de tarea a mí. Adelante. Y también a los lectores. Ahí si lo logro, yo lo comento. Ajá, para que me pongas en el video. Ok, ahí te estaré esperando. Va. Pero sí, por hoy sería todo de nuestra parte, al menos de este capítulo de los herederos. Tal vez duró un poquito menos, pero pues es que la Edad Media es como un vaivén. Pues había muchas mejores cosas en las que preocuparse. Sí, las matemáticas, tristemente. Sí, o sea, el desarrollo de las matemáticas también tiene que ser cuando la civilización también está prosperando.
si la civilización no prospera porque están en crisis, hay guerras, bueno, también en guerra se podría, pero están en una crisis muy extrema, como lo fue la caída del Imperio Romano, la distribución del poder, los árabes que estaban pues sí manteniendo pues su civilización, hacen que en el comercio puedan desarrollar matemáticas, pero después llegan los mongoles, los hindús que no están tan conectados con el resto del mundo, generan conocimiento, pero pues no se explora más allá. China necesita ayuda con los plantíos, o sea, sí, con la agricultura lo necesita muchísimo. África pues se queda con los árabes y pues Europa está en caos en esas épocas. Hay mucho, pues sí, caos, es como de no necesitaban tanto, y bueno, y de hecho atacaban un poco a la ciencia en una época, en un cierto periodo. Sí, justamente la parte de que pues los recluían, los reducían a sirvientes que apoyaran la idea de Dios o la idea teológica. Ajá, entonces pues ni modo, o sea, fue una época que se tuvo que vivir, pero igual como hay partes de las sociedades que justamente en esa época solo estaban pues Europa y Asia porque pues se conecta con tierra, y África porque se ve para allá, se ve que hay algo para allá. Y pero América, todo el continente americano está aislado totalmente y generan sus propios conocimientos a partir de su propia civilización. Australia seguramente igual, y por ejemplo, hasta ese momento seguían habiendo dodos en México. Seguían habiendo dodos cerca de Madagascar, entre las islas que están por ahí cerquita. Porque justo no había tanta exploración todavía, no se conocían todo el mundo, no había un mapa exacto. Y eso también provoca ciertas pues interferencias en conocimientos. O sea, no hay forma de un avance si hay mucho caos de movimiento de todo el mundo, de todas las civilizaciones. No había tanto caos, pero sí no había esa fortaleza, esa solidificación para permitir más bien cultivo. Justo me refiero a ese caos de que no había una cohesión entre qué querían hacer, cómo lo iban a hacer y hacia dónde se dirigían. Estaban como de ahí viendo su rumbo. Y es justamente, vamos a ver cómo cambió en la Edad Moderna. Muy bueno. Esto sería todo. Nos estamos viendo y escuchando. Hasta la próxima. Esto es todo de Entre Axiomas y Tazas. Chau.